San Miguel, entre huellas del pasado. San Miguel, tierra impregnada de historia. Con el pasar del tiempo se ha convertido en la cuna de muchos edificios que esconden entre sus paredes las memorias de una época colonial que se niega a despedirse. Su rostro ha sido esculpido por el paso de italianos, franceses, españoles y asiáticos, que le han dado una belleza inigualable, convirtiéndola en una de las joyas más preciadas de El Salvador. La villa de San Miguel de la Frontera se funda por una invasión que hace otro de los conquistadores españoles, Pedro Arias Dávila, desde Nicaragua hasta Suchitoto, donde hoy es Suchitoto. Don Pedro de Alvarado, que era el jefe de la provincia de Guatemala, había entendido que sus tierras llegaban hasta donde hoy es Choluteca, Honduras, y que una incursión desde Nicaragua, el otro conquistador, le iba a quitar territorio. Le ordena a don Luis de Moscoso que se traslade hasta lo que hoy es Santa Elena, Usulután, específicamente en el cantón Las Marías de este municipio de Usulután, y allí fundan la villa de San Miguel de la Frontera con pocos ciudadanos españoles y algunos indígenas mexicanos que los acompañaban. La ciencia cierta no se sabe en qué año se fundó ni en qué fecha, porque no hay registros en ningún archivo, ni en Sevilla ni en Guatemala, sobre el año de fundación de San Miguel. Pero se ha llegado a establecer que pudo haber sido el 8 de mayo y el año de 1530. Los historiadores argumentan que San Miguel fue fundado en esta fecha por su nombre, ya que según el calendario católico santoral, a San Miguel Arcángel se le celebra el 8 de mayo y el 1530 por los archivos encontrados posteriormente. Pero San Miguel de la Frontera no mantuvo su lugar de origen, debido a 2 incendios que destruyeron gran parte de la villa, lo que llevó a que los fundadores creyeran que el lugar estaba maldito, trasladando la villa al actual enclave. Finalmente ganó el bando que decidió mover la ciudad del enclave original al actual enclave, porque, digamos, el símbolo del poder, que era el cabildo, que estaba representado en la campana, ¿verdad?, que era la que convocaba al cabildo y que era, digamos, tañida por el alcalde, que era la máxima autoridad, don Cristóbal de la Cueva, la agarra y la traslada con un grupo de migueleños fundacionales al actual enclave, que es donde está la ciudad, y que se decide, digamos que se le conoce como el Valle de Siramá, que se decide instalar la ciudad aquí, refundarla, por la facilidad del agua. El primer casco de San Miguel refundado estuvo compuesto por varios edificios, entre ellos la iglesia San Francisco, el parque Miguel Álvarez Castro, conocido actualmente como la Cancha Álvarez, personaje que fue el primer poeta de El Salvador, considerado así por ser el primer poeta del que se tiene registros. Y es también donde la misma acta de fundación establece que se instala la Vera Cruz, que era una tradición de las ciudades españolas, que quiere decir la cruz verdadera. Cuando la ciudad fue traída del lugar donde estaba, del cerro de Nazal, cuando se quemó, se llamaba la Veracruz, porque ahí había una cruz que habían hecho a pura mano. Con el paso de los años y la llegada de muchos extranjeros a la ciudad, San Miguel tuvo muchas transformaciones en la arquitectura, la alimentación, la forma de comercio y su desarrollo en general. Para comienzos del siglo XX, la ciudad estaba conformada por el centro y los barrios La Cruz, La Merced, Concepción, El Calvario, San Felipe y San Francisco. Que antes San Miguel se caracterizaba que por lo menos habían de barato unos 500 mesones. Era la ciudad de los mesones, donde cada mesón albergaba de barato sus 50, 80 familias. Ahí vivían familias completas. Por ejemplo, en este aquí, esto es una sola casa, en el fondo hay un zaguán que era de una familia, de la familia de mi señora,
pero para el fondo hay como 10, 20 cuartos. Se conserva todavía los cuartos, hay unos que están cayendo. San Miguel hacía la llamada de la ciudad de los mesones. Y donde está la Universidad de la UNIVO, había un mesón que de barato tenía esos 100 cuartos. Pues como le digo, era un patrimonio, pero como puedo más la plata, ¿verdad? Botémoslo y botémoslo. La zona residencial de San Miguel estaba precisamente por donde es la iglesia San Francisco, lo que podríamos decir el barrio San Francisco y el barrio San Felipe podrían haber sido como la zona original de residencia. Dar una mirada al pasado de San Miguel nos lleva a apreciar algunos edificios que aún se erigen, como lo es la iglesia San Francisco. Y el edificio más antiguo de la ciudad puede ser de 1700 la iglesia, ¿no? Entonces que entra en el periodo colonial, entonces por lo tanto sería como el edificio más antiguo de la ciudad, la iglesia San Francisco. Otro de los templos religiosos que embellecen la ciudad es la iglesia Santo Domingo, que data de mediados del siglo XIX. Los hermanos Palacios, que eran sacerdotes, fundaron la iglesia El Rosario, o Santo Domingo, como se le conocía. Pero la primera iglesia fue la San Francisco, estaba situada en el centro histórico de San Miguel, donde ustedes ven que está la iglesia San Francisco, ahí estaba el Colegio Marista, hoy Cancha Álvarez, el Cine Gavidia, el Portal Prunera. Ese era el verdadero centro de la ciudad de San Miguel y fue la primera iglesia que se fundó. Los siglos pasados siguen vivos en el corazón de la ciudad. La transición de la época republicana a la época contemporánea deja en San Miguel varias edificaciones que nos recuerdan la época del añil y del comienzo de una nueva etapa de desarrollo. Entre las edificaciones que aún perviven se contempla la capilla de la Medalla Milagrosa, ubicada en un terreno que fue la base de varios sitios importantes. El lugar donde estaba ahora la iglesia Medalla Milagrosa y donde estuvo el Hospital San Juan de Dios originalmente era un cementerio, era el cementerio de la ciudad. Y ahí, en realidad en la época colonial los cementerios no se llamaban cementerios, se llamaban camposanto. Y para que fuera un camposanto debía haber una ermita, o sea, y eran propiedad de la iglesia católica. Entonces ahí donde está la iglesia Medalla Milagrosa, hubo una ermita, una pequeña iglesia, que era el lugar donde se oficiaban o se hacían los memoriales de la gente muerta. Una vez que el cementerio se vuelve pequeño, se busca, trasladarlo hacia donde está actualmente. Y mientras se habilitaba ese terreno, que era mucho más grande, se habilitó un cementerio temporal donde hoy es el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Ahí hubo un momento en que fue cementerio también. El hospital se empieza a construir inmediatamente después, por decirlo así, o en lo que se conoce en la historia como en la época republicana, es decir, después de la independencia. Esa es una de las capillas más simbólicas, más insignes de la ciudad de San Miguel. Fue fundada por Madre María Morín, una de las madres misioneras que vinieron a la ciudad de San Miguel. Tiene una larga historia que es bastante larga de contarles. Ustedes penetran allá, van a dar cuenta del estilo gótico que tiene. Eso era como que le dijera, como un huevo de Pascua, porque alrededor de todo lo que era la capilla estaba el Hospital San Juan de Dios, un edificio vetusto, viejo, que albergaba a todos los menesterosos, los pobres de la ciudad de San Miguel, y en el medio, donde está sentada ahí construyeron la capilla. Era una cosa ver aquel edificio viejo como contrastaba con la belleza de la capilla. Al inicio de los tiempos contemporáneos, cerca del año de 1900, el entonces gobernador de San Miguel, Tomás Calderón, crea una junta de fomento en la que reúne a los migueleños para comunicarles que habían fondos para realizar 3 proyectos en la ciudad. El primero de ellos fue la construcción del Parque Dr. Antonio Rosales. Entonces la primera obra que se encarga de hacer es el Parque Rosales. Del doctor doctor Rosales, porque fue un eminente médico, un estadista, un tipo conocido como el humanista, el sabio. Ahí le decían, porque era un hombre con un conocimiento pleno de dónde vivía, qué es lo que hacía, cómo lo hacía. Si ustedes pueden darse cuenta, la estatua que está ahí, que es alguien que está leyendo. Y se quiso conmemorar que un hombre de letra, letrado de la ciudad de San Miguel,
Y se hizo, por eso él en su postura tiene un libro. Él era amante a la lectura. ¿Vea? Pues se quiso darle una demostración de amor por todo su aporte que le dio a esta ciudad y al país entero. La segunda obra en construirse por consenso popular de los migueleños de aquellos tiempos fue la Plaza El Obelisco. Hace 100 años, cuando se cumplieron 400 años de la fundación de la ciudad de San Miguel, se creó por la comisión municipal hacer un obelisco en conmemoración de los 400 años de fundación de la ciudad de San Miguel. Y por ende se hace, que era la entrada a la ciudad, porque todo el desarrollo de San Miguel entraba a través del ferrocarril, hace 88 años. Pues por eso se creó la gente, la lógica, la zona más de más comunicación, que es donde está el ferrocarril. Y se creó la plazuela esa, hace 88 años, ¿vea? Un 8 de mayo se inaugura y se hace el obelisco conmemorando los 400 años de la ciudad de San Miguel. Un suceso de trascendencia para la ciudad fue la llegada del ferrocarril, ya que marcó una nueva era en la vida económica de la ciudad, la cual se encontraba deprimida luego de la caída del añil, que fue el principal producto durante 300 años. El tren a San Miguel tardó aproximadamente 30 años en llegar desde cuando llegó al país. O sea, el primer tren va de Acajutla a Sonsonate y a San Miguel no llegará hasta 30 años después. Porque aquí el ferrocarril era el que transportaba todos los productos de consumo de la ciudad y los carros, los carretones. En ese entonces no habían tantos carros, habían carretones y la gente, la mercadería con carretones se trasladaba y todo aquel flujo de gente. Y por eso esta zona donde se creó el obelisco más el busto del doctor Rosales era porque era un punto de encuentro entre salida y llegada a la ciudad de San Miguel. La tercera y última obra, realizada por la Junta de Fomento de Tomás Calderón, fue el Teatro Nacional de San Miguel, construido en la primera mitad del siglo XX. Luego después es el Teatro Nacional. El Teatro Nacional va a ser la otra obra que se va a hacer y se va a inaugurar en 1907, 1909 y se hace con estos mismos fondos de esta Junta de Fomento. Es por ahora el teatro más antiguo del Salvador y es el más abandonado, ¿verdad? El Teatro de San Miguel es más antiguo que el Teatro de San Salvador y que el Teatro de Santana, que son como los 3 teatros que hay. Hablar del Cabildo de la ciudad nos hace trasladarnos a 2 momentos dentro de la historia. Recorrer la primera instalación construida durante la época republicana, la cual fue destruida por los ciudadanos, y en su lugar se erigió la actual alcaldía que hoy conocemos, a inicios de la época contemporánea. La alcaldía que se conoce de la última etapa colonial es donde está actualmente la alcaldía municipal y era de madera. Era un edificio de madera, siempre de 2 plantas, y que lo incendiaron los migueleños en una revuelta que hubo todavía en época, digamos, colonial, ¿verdad? Hubo una revuelta y la gente entró a la alcaldía y mató al alcalde incluso, lo mataron adentro de la alcaldía en una revuelta popular que eran como muy comunes en la época colonial. E incendiaron la ciudad, incendiaron el edificio municipal. Los corredores amplios y los detalles de madera nos expresan la belleza de la arquitectura de la ciudad. Muestra de ello son los portales Prunera y Curi, en el centro de San Miguel. Se construye ese portal porque ahí albergaba algunas oficinas gubernamentales de aquel tiempo, ¿verdad? Lo de Prunera viene por la familia, que ahí vivía ahí el doctor Prunera y toda su familia, y había una farmacia luego que habían pasado tantos sucesos. Si ustedes se dan cuenta, la antigüedad que tiene eso, si ustedes ven el piso del portal en la parte exterior, en la parte del portal, casi la mayoría son como rocas que fueron traídas de Quelepa. De ahí de las ruinas de Quelepa, si ustedes ven, ahí están pegadas en él.
Mi padre, que es de origen español, por ejemplo, va a fundar en 1940 en el Portal Curi el primer restaurante de San Miguel. El Salón León d'Or, que es el concepto español de comedor, ¿no? Que es el salón. Y va a poner un menú español, ¿verdad? Arroz a la valenciana, bistec, ¿verdad? Entonces que va a darle a la ciudad como ya otro digamos ya el estilo de ciudad, donde tú puedes llegar a un lugar y sentarte para comer, que eso no existía, ¿no? Los parques son parte importante de la historia. En el centro de la ciudad aún se observa el Parque Eufrasio Guzmán. No, el Parque Guzmán es en honor a Joaquín Eufrasio Guzmán, que fue uno de los hombres que se comenta mucho de la historia aquí en la ciudad de San Miguel. Él es padre del doctor David J. Guzmán. David J. Guzmán es el autor de la oración a la bandera salvadoreña. Entonces, Joaquín Eufrasio Guzmán se distinguió por su heroísmo, por su valentía como militar. Y entonces se ganó el cariño de todos los migueleños. Y en su honor, al ver la parte de la historia, ese era un parque común y corriente, pero luego ya le fueron dando el carisma y le fueron dando el nombre de... La catedral es un símbolo de pertenencia y permanencia. Muestra de ello es que su construcción tardó 100 años y se edificó sobre el terreno que en sus inicios acobijó la iglesia de San Miguel Arcángel. La Catedral Basílica, que ahora se conoce como Catedral Basílica Reina de la Paz, comenzó a construirse en el año de 1862. Esta es una coincidencia bien especial porque fue uno de los años en que era presidente del país el general Gerardo Barrios. Era una iglesia que estaba prácticamente en un terreno abandonado y poco a poco, con el tiempo, la iglesia fue tomando y el gobierno fueron tomando conciencia de que estaba perdiendo el terreno. Había palos de capulines, había guineos, huertas de guineo, había de todo, era un terreno baldío. Pero ya cuando comenzó a trabajarse desapareció todo eso y se le comenzó a dar los retoques. Esa catedral tiene una planta baja que pocos la conocen, los subterráneos. Lo que decían que algunos decían que conectaban con algunas casas, con algunas iglesias, los túneles que habían en la parte de abajo. Eso no lo he podido comprobar, nomás queda como una leyenda, como una historia. Y luego le digo de que, por ejemplo, la patrona, la Virgen de la Paz, estaba en la iglesia de San Francisco, que era la sede. Pero ya cuando comenzaron a construir catedral, la pasaron para el lugar, ¿verdad? Se pasaron muchos años porque no fue una construcción fácil, sino que realmente una construcción muy difícil. Ustedes pueden darse cuenta, trajeron el mármol, lo trajeron de Italia, hubo mucha gente que puso dinero y hubo muchos arquitectos, muchos ingenieros que se dedicó por completo a eso. El Cristo que tienen lo trajeron de Roma y lo vino a colocar un filipino. La iglesia tenía allí un reto y comenzó un trabajo fuerte de recaudación de fondos, un trabajo que la iglesia lo llevó a cabo durante 100 años, realizando actividades para recoger fondos para la catedral. Ahora bien, el impulso mayor de la catedral lo realizó el primer obispo de nuestra diócesis de San Miguel, Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo. Este obispo, que fue el primero que llegó a la diócesis en el año de 1914, encontró las paredes de catedral a 5 metros de altura y él las elevó a 15 metros. Es importante la dinámica que él utilizó. Él dijo, la catedral va a ser el santuario de la Reina de la Paz. Y qué mejor manera de edificarlo que utilizando las piedras que recuerden el milagro del volcán Chaparrastique, que hizo retroceder la lava del volcán, pero que parte de esa lava cayó en la colonia que ahora llamamos Colonia Milagro de la Paz. Entonces el obispo pidió a los fieles católicos que trajeran piedras de la lava volcánica y con esas piedras se completó las paredes de catedral, de tal modo que esta catedral está hecha con las piedras de Malpais
que recuerdan el milagro de la Reina de la Paz. La historia se agrieta y San Miguel contempla cómo el paso del tiempo amenaza con desaparecer algunos edificios que son ventanas a un pasado que se borra levemente de la mente de su gente. Sí, le digo, desgraciadamente, el mismo progreso, el ritmo de progreso, el desconocimiento de la historia, la falta de valores de mucha gente, ha hecho que caigamos en esta debacle. Yo soy un amante, ustedes van a Guatemala, Antigua y a otros sectores, van a ver cómo conservan todos ellos. Aquí lo importante es votar para mucha gente. El dinero ha sido revulsivo para que muchos funcionarios se presten a esto. Tenemos una generación de migueleños que no les interesa esto y que no han visionado el centro de la ciudad como un gran, si querés, un gran centro comercial, donde es mucho más amplio y mucho más grande que Metrocentro y que podría desarrollarse en ese mismo concepto de centro comercial que tanto le gusta a la gente. Pero para eso necesitas una autoridad que, digamos, tenga esa visión. Entonces yo encontraría allí el problema. Poco a poco, las paredes viejas del San Miguel de antaño se han ido derrumbando y con ellas caen por pedazos toda una historia legendaria. Los terremotos del 2001 terminaron de deteriorar más algunas estructuras que son cruzadas hasta sus entrañas por cada lluvia de invierno. Así se va desvaneciendo San Miguel, esperando la mirada del Estado en su conjunto para no quedar en total abandono.